En el presente ejercicio hemos considerado las operaciones correspondientes entre régimen común gran contribuyente autorretenedor versus régimen común ordinario, en donde el comprador es el régimen común y el vendedor es el régimen común gran contribuyente, adicionalmente catalogado como autorretenedor. El ejercicio planteado es el mismo que habíamos considerado en ejercicios anteriores, en donde dice que se genera una venta de mercancía por valor de 1 millón de pesos. Además, la mercancía está grabada con el 16% de IVA y el ingreso se encuentra grabado con una tarifa de ICA de 6.9 por mil y la venta se hace a crédito. Realizar el asiento contable correspondiente tanto para el comprador como para el vendedor. En primer lugar, debemos considerar la relación que tiene en cuanto a retención en la fuente los dos contribuyentes. Es decir, que cuando régimen común compra a un régimen eh, común catalogado como gran contribuyente, no existe retención, pero sí existe una autorretención. Para ello vamos a contabilizar la transacción económica desde el punto de vista del comprador. El comprador registraría a la cuenta 147501 de inventarios, mercancías no fabricadas por la empresa por valor de 1 millón y adicionalmente registraríamos un IVA descontable por valor del 16% de mi compra bruta. Y en tercer lugar, haríamos el registro equivalente a la cuenta por pagar a proveedores. Por eso, 220501, proveedores nacionales, equivaldría a mi compra bruta más el IVA. Es decir, que esta sería mi cuenta por pagar. ¿Por qué no hago el registro de ninguna retención? Sencillamente porque este agente de retención se autorretiene, es decir, que él mismo efectúa las retenciones y él mismo las paga. Veamos el manejo contable que tienen las autorretenciones. Para ello, efectuamos el ingreso normal, 41.3501, comercio al por mayor y al por menor, y en el crédito 1 millón y 1 millón. Registramos nuestro IVA generado, por eso 240801, IVA generado, y equivale a una tarifa del 16% de mi venta bruta. 16%. Y aquí viene el tratamiento especial referente a las autorretenciones. En primer lugar, la ley dice que los agentes que hagan de autorretenedores deberán hacer las veces de agente retenedor y de retenido. Por ello, desde el punto de vista de retenido, es decir, como si contabilizamos la retención como si me hubieran hecho retención en la fuente por algún concepto, debo, en primer lugar, contemplar si efectivamente cumplo la base. En este caso estamos hablando de compras. Las compras en general, a partir de 27 VTs, están sujetas a retención en la fuente por una tarifa del 3.5. Por ello, vamos a hacerlo desde el punto de vista de retenido y 1355.15, anticipo de impuestos sobre la renta. Por ello, nuestra venta bruta por el 3.5%, y tendríamos nuestro anticipo y, por supuesto, actuando desde el punto de vista de agente retenedor, 2367, 2365.75. Si miramos nuestro PUC, efectivamente tenemos que la cuenta 2365.75 equivale a las autorretenciones, y por ello y en el crédito nuestra venta bruta por 3.5%, tendríamos las dos contrapartidas que en cuentas globales quedarían en cero. Sin embargo, lo que busca la entidad
respectiva con esto es que esta cuenta por pagar se paga o se recauda mensualmente. Sin embargo, esta empresa autorretenedora podrá recuperar estos pagos por concepto de impuesto a la renta retenido hasta dentro de el vencimiento del periodo correspondiente, que equivale a un año. Por último, registraríamos la cuenta por cobrar a nuestro cliente, por ello 13505 clientes nacionales por valor de la diferencia entre débitos y créditos. Decimos que nuestra venta bruta más el IVA más la retención en la fuente como autorretención menos el anticipo de impuestos sobre la renta igual a 1.160.000 e igual a 1.160.000. Por ello decimos que nuestro ejercicio quedó bien registrado. Como dijimos anteriormente, dependiendo del tipo de inventario que esté utilizando el contribuyente, realizaríamos o no una serie de registros al momento de realizar ventas correspondientes a la afectación en la disminución de nuestros inventarios debido a que los hemos afectado para realizar la venta correspondiente. Sin embargo, este tema lo trataremos a detalle al momento en que estemos viendo el tema relacionado con tipos de inventario y métodos de evaluación. Hasta aquí este video tutorial. Gracias por verlo y hasta el siguiente.